Pero igualmente, los asistentes virtuales personales se seguían considerando algo que tenía expectativas muy infladas, que parecía muy innovador. Más adelante, ya en el 2022, que es la última gráfica que publicó Gartner, y que es muy interesante porque Gartner empezó a hacer una gráfica solo para AI y ya no para Emerging Technologies, ya habla por ejemplo, Artificial General Intelligence, de otro tipo de cosas que ya permiten que existan los asistentes virtuales. Pero una cosa muy importante que aquí vamos a ver es cómo el Natural Language Processing de pronto parece ir cayendo hacia la desilusión. Pero bueno, nuevamente, el caer no significa que desaparezca, sino simplemente que las expectativas que se tienen de eso de pronto se desinflan, pero permiten que se vuelva algo mainstream y que sea la base para crear cosas nuevas. Entonces esto crea una serie de condiciones para el desarrollo de la conversational AI mainstream. Por un lado, y esto lo tenemos ya en 2020, desde 2020 y ahora es mucho más común, plataformas comerciales de tipo low code o no code para la creación de asistentes virtuales o de chatbots, en general para tratamiento de interfaces conversacionales. Y también tenemos ya productos mainstream en el mercado que llevan bastante tiempo y que han sido bastante bien adoptados, ¿no? Hay muchas casas en todo el mundo que tienen un Google Assistant, una Alexa, incluso ya vemos chistes de ellos, vemos memes de ellos, entonces ya es algo común, la gente sabe que existen, mucha gente no los usa, pero sabe que existen, entonces está la base para permitir que se desarrollen más productos como estos. También, por otro lado, hay un crecimiento de oferta de lingüistas con interés en la industria. Yo empecé a trabajar en esto en 2016 y en México en ese tiempo, si había, no sé, 10 lingüistas, estoy hablando de mucha gente, ¿no? Pero ahora yo conozco cada vez más y más lingüistas, no solamente trabajando, sino con interés en involucrarse en la industria y con un cierto nivel de conocimiento que en el 2016 no teníamos cuando empezábamos a trabajar en esto. Y también hay sistemas de NLP o sistemas de manejo de lenguaje en general que no necesariamente sean de NLP, como lo que se platicaba en la primera sesión, que ya tienen un nivel de desarrollo bastante decente y muy estable, por lo menos para las lenguas mayoritarias. O sea, si yo quiero trabajar con inglés o español, ya tengo modelos de lenguaje, ya tengo librerías que me permiten hacer cosas muy, muy, muy padres. Bueno, y esto pues sí constituye un gran hito respecto a todo el desarrollo de la computación desde hace 200 años, porque nos permite ahora comunicarnos, y pongo esta palabra entre comillas, con las máquinas. Eh, Hay un paradigma distinto, ¿no? Por un lado, se consideraba en un inicio que la máquina ejecutaba órdenes y la máquina lo sigue haciendo, definitivamente. Eso sigue sucediendo. Las máquinas siguen siendo serviles de los humanos en el sentido de que no pueden hacer nada que nosotros no les pidamos, más allá de la discusión de si nosotros somos quienes servimos a ellas y demás, ¿no? Bueno, pero esto de poder comunicarnos con las máquinas es algo nuevo, ¿no? Pero tiene un problema fundamental. Y es que la comunicación, como la hemos definido desde la lingüística, no se puede dar con las máquinas. Porque las máquinas o los sistemas conversacionales en general no son inteligentes. Y a mí me gusta mucho siempre hacer la distinción entre inteligencia artificial y machine learning, y yo dejo el término inteligencia artificial para la inteligencia artificial general, como algo aspiracional, como algo que no existe y que pues es una cosa teórica y de la ficción completamente. Sin embargo, sí tenemos productos muy, muy, muy avanzados de machine learning. En eso sí no me queda ninguna duda. Y dado que los sistemas no son inteligentes, porque no poseen inteligencia como la que sí poseemos los humanos, pues entonces estamos en una situación de asimetría total, ¿no? Eh, Hay una asimetría cognitiva porque no pensamos de la misma manera. Y cuando digo pensar, podemos decir, bueno, es que otros humanos tampoco piensan de la misma manera, pero todos los que conformamos la especie Homo sapiens
tenemos una serie de posibilidades cognitivas compartidas que las máquinas no. Y de la misma manera, cuando tenemos un diálogo, una conversación con otros interlocutores, normalmente tenemos un contexto compartido en muchos casos, y a veces si no lo tenemos nos lo comunicamos, pero con las máquinas no, porque son insensibles a ese contexto. ¿Por qué? Porque también tenemos una asimetría sensorial. Mientras que nosotros obtenemos información por distintos medios, por nuestros sentidos, la vista, el oído, etcétera, las máquinas obtienen información de otras maneras, la procesan de otras maneras, y todo eso lleva también a una asimetría en el conocimiento del mundo, ¿no? Mientras nosotros entendemos relaciones entre entidades distintas del mundo, a las máquinas tenemos que enseñárselas, y esto las vuelve un poco inflexibles. En el 2015, por ejemplo, se trabajaba en Google en un proyecto llamado Knowledge Graph, que pretendía ser como una calca de las relaciones de las entidades del mundo, ¿no? Entonces, era como una enciclopedia muy grande que tenía a lo mejor una entrada para un cantante, y este cantante tenía toda la información relacionada, ¿no? Como el lugar de nacimiento, los lugares donde había tocado, y entonces era como una red interconectada donde tú podías dar clic en el lugar de nacimiento y te llevaba a todo lo relacionado con eso. Y eso es lo más parecido que se puede hacer en darle conocimiento del mundo a una máquina. Ahora, efectivamente, en la actualidad se puede entrenar un modelo con miles y millones de texto, pero no es una conexión que se obtenga de la misma manera. Y eso es otra discusión que tiene que ver con lo que se hablaba de si los modelos van a utilizar muchos datos, si van a ser a lo mejor no tan supervisados, o si va a haber un etiquetado manual de la información. Bueno, y todas estas asimetrías llevan a que replanteemos entonces si en las conversaciones con las máquinas estamos estamos viendo las funciones clásicas del lenguaje, aquellas de las que hablaba Jacobson, entre los humanos y las máquinas. Por ejemplo, y pongo aquí algunos ejemplos porque algunas de las funciones de Jacobson son discutibles y se han agregado algunas otras a su lista, pero por hablar, por ejemplo, de la función fática, pues, bueno, dado que es natural a cualquier conversación, aún en situaciones donde hay poca inteligibilidad, donde están hablando personas con códigos distintos, personas incluso con imposibilidad de utilizar un código, pues existe la posibilidad de iniciar una conversación y de terminarla. Y lo mismo se replica a la hora de iniciar y terminar conversaciones con las máquinas, ¿no? La función conativa, que es la de buscar que el interlocutor haga algo o te diga algo, pues es esperada en una relación de subordinación, y la relación que tenemos con los asistentes virtuales suele ser de subordinación, ¿no? No conozco yo algún asistente virtual que hasta ahora dé órdenes a usuarios. Seguramente existen casos de uso, existe desarrollo de eso. Pero bueno, lo normal es que yo le pregunte o le pida algo a un asistente virtual, y por lo tanto sí, o sea, hay una relación de subordinación y se espera que se utilice la función conativa. Pero vamos a otras dos donde ya podemos empezar a cuestionar las cosas, ¿no? El asistente de Google, por ejemplo, o Alexa, pues le puedes pedir que te cante una canción, o le puedes preguntar cómo está, y te va a decir que a lo mejor está feliz o está triste, pero pues eso dirían, bueno, está utilizando la función emotiva del lenguaje. Sin embargo, o sea, entraríamos a la discusión de si las máquinas sienten, etcétera. Y entonces empezaríamos a cuestionar eso también. Y en el caso de la función referencial, pues ¿de qué me sirve a mí decirle a la máquina que hace frío, que hace calor, que tengo miedo, que el cielo es azul? Si eso, dadas todas las asimetrías cognitivas y contextuales y demás, no, no voy a obtener el resultado que obtendría yo en la conversación con un humano. Ahora, sí lo puedo obtener. Si la máquina está entrenada para responder a esas preguntas, definitivamente tendré la ilusión de que la máquina me está contestando. Pero nuevamente, eso es entrenamiento y es desarrollo, ¿no? Si el asistente de Google cuenta chistes, es porque hubo un equipo programándolos en algún momento, ¿no? Y no porque tenga un sentido del humor desarrollado.
Entonces, estas interfaces tienen propósitos muy reducidos y muy específicos. En particular, manipular dispositivos, manipular sistemas, responder preguntas y en casos más recientes, recabar información, ¿no? Puedes tú utilizar una interfaz conversacional para comprar algo y la máquina va a pedirte la información de a dónde lo va a enviar, de cómo lo vas a pagar, de qué modelo quieres, etcétera. Y aquí es donde entra por fin este tema de la semántica y la sintaxis y la pragmática, ¿no? Porque en estos ejemplos que yo pongo aquí pasamos por distintas funciones del lenguaje de acuerdo con la fuerza ilocutiva de las oraciones, pero que todas ellas, para nosotros humanos, pretenden obtener el mismo resultado, ¿no? Tenemos nosotros la posibilidad de dar órdenes muy directas y con semántica muy específica o hacerlas menos directas y menos específicas, pero todo esto depende de variables completamente contextuales y a veces completamente extralingüísticas, ¿no? Hay personas a las que sí les puedo decir con toda la calma del mundo, apaga la luz, haz esto, ¿cuál es la capital de Chile? Pon la tortura de Shakira, pero hay personas y hay contextos donde no puedo decir eso porque no estoy en una relación social que me permita utilizar oraciones con fuerza ilocutiva de imperativo. Y tengo que recurrir a formas de cortesía, como puedes apagar la luz, puedes hacer esto, etcétera. O incluso puede haber situaciones donde ni siquiera puedo hacer eso y tengo que recurrir a dar órdenes muy indirectas, como sería bueno que alguien apagara la luz. Y todavía más allá, puedo recurrir a asumir que mi interlocutor infiere lo que yo quiero y decir cosas como hay mucha luz o quisiera saber cuál es la capital de Chile, ¿no? Y como humanos sabemos que es horrible cuando le preguntas a alguien, oye, ¿puedes apagar la luz? Y te contestan, sí, sí puedo, y no la apagan, ¿no? O imagina que tú dijeras, quisiera saber cuál es la capital de Chile, y te dijeran, ay, pues yo quisiera tomar un café, ¿no? Entonces, este tipo de inferencia es esperable en nosotros los humanos por todas las simetrías que sí tenemos cognitivas, contextuales y demás. Sin embargo, a la hora de entrenar sistemas conversacionales, es importante tomar en cuenta que los humanos, al entender que se pueden comunicar con las máquinas, no siempre van a dar órdenes como las que aparecen en la primera columna. Hay usuarios de estos sistemas que van a querer hablar con los asistentes virtuales como si fueran humanos completamente y van a dar órdenes, van a decir oraciones como en las últimas columnas y lo último que esperaríamos es que cuando digamos hay mucha luz, el asistente virtual dijera, claro, tienes razón, hay muchísima luz, ¿no? O no, no es cierto, es de noche, no hay luz, ¿no? En fin. Y por lo menos que entienda de lo que se trata esto, que se trata de una orden, etcétera. Pero entrenar eso puede ser muy complicado porque evidentemente una oración como ojalá estuviera más oscuro, pues sintácticamente es muy distinta de las demás. Pero bueno, a lo mejor con modelos más modernos de lenguaje se podría obtener el mismo resultado que con las anteriores. Y por esto quiero rescatar la idea de que la pragmática, más allá de la sintaxis, más allá de la morfología y de la semántica, que la semántica computacional también merece otro tratamiento, es quien está por encima de todo y es quien debe primar el desarrollo de los asistentes virtuales, ¿no? A fin de cuentas, independientemente de cualquiera de las formas que yo esté diciendo, para apagar la luz o para poner una canción o para preguntar cuál es la capital de Chile, el resultado es el mismo. O sea, el momento, lo que el usuario está esperando es que la lámpara se apague, que la música empiece y que la canción que suene sea la tortura de Shakira o que se dé cierta información que es la capital de un país que se llama Chile, ¿no? Independientemente de la forma en la que el usuario lo diga. Y por ello, el entrenamiento de estos sistemas, a mi parecer, debe dar prioridad a los aspectos pragmáticos, más allá de otros aspectos sintácticos, semánticos, que pueden ser también muy relevantes y que se requerirá también un tratamiento más fino de ellos. Sobre todo por una razón, porque las tecnologías comerciales más modernas de NLP tienen algunas limitaciones tecnológicas o
incluso les podríamos llamar limitaciones lingüísticas, ¿no? Por ejemplo, para sistemas de Automatic Speech Recognition, son muy pocos los que tienen detección de prosodia, por lo menos para español. Y en español sabemos que la diferencia entre una pregunta y una afirmación viene dada en mucha medida por la prosodia. Si no tenemos detección de la prosodia, no sabemos qué está diciendo el usuario y tenemos que recurrir solamente al léxico que se dijo por ahí, porque tampoco se tiene en modelos más recientes análisis sintáctico. Hace muchos años sí se hacía etiquetado sintáctico, ahora hay modelos muy grandes de lenguaje que ya no lo consideran, ¿no? Y puede haber otros defectos. A mí me ha tocado ver sistemas entrenados con cobertura dialectal limitada, en el caso del español, por ejemplo, cobertura morfológica limitada y cobertura ilocutiva limitada, ¿no? Hay gente que entrena solamente con oraciones en imperativo, pero no agrega preguntas o viceversa. Y por ello, un poco redondeando todo esto, y es algo de lo que después podemos hablar con más calma porque ya se nos acaba el tiempo, a mí me parece muy importante resaltar que los perfiles lingüísticos teóricos siempre pueden aportar este conocimiento al desarrollo comercial de productos conversacionales y volverlos muy exitosos, ¿no? Entonces, dejo tiempo para que sigamos adelante y después pasamos a la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, Iván. Una excelente presentación. Ahora, a continuación, vamos a presentar a Martina Di Brato. Bueno, Martina Di Brato obtuvo su maestría en Lenguas y Literatura Europea en la Universidad de Nápoles Federico II. Actualmente es estudiante de doctorado en Lingüística. Sus principales intereses de investigación se relacionan con el procesamiento y la gestión de los recursos lingüísticos para el diálogo hombre-máquina, o IHR, particularmente lo que se refiere a las cuestiones pragmáticas de la conversación. Es miembro de Urbaneco, un centro de investigación interdepartamental de la Universidad Federico II, que se ocupa del diseño de agentes virtuales que presentan el entorno virtual de los sitios del patrimonio cultural. También colabora con Priscalab, de Federico II, donde participa en el diseño de un sistema de diálogo hablado perteneciente al estado del arte actual, con lo cual se adquieren competencias en el campo de la comprensión del lenguaje natural, particularmente en lo que respecta al modelado de diálogos y la construcción de gráficos conocimientos específicos del dominio que representan conocimientos bastante complejos o de un gran nivel. Finalmente, trabaja como analista de PNL en la innovadora startup Logograma, colaborando en el proyecto AI Codium, que es el Domain Ontology Construction for Human Machine Interface, donde se ocupa de la notación lingüística como la intención y el reconocimiento de entidades. Y también lleva a cabo análisis pragmático con respecto a la argumentación y el diálogo de aclaración con el objetivo de resolver inconsistencias comunes en la conversación entre humanos y agentes. Y bueno, las charlas que nos dará el día de hoy será Linguistic Analysis of Argumentation-Based Dialogue Through Graph Representation. Martina, you can begin. A compartir. Bueno. ¿Se ve todo? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, sí, hoy voy a hablar del proyecto de mi tesis de doctorado que se llama Linguistic Analysis of Argumentation-Based Dialogue Through Graph Representation, pero para empezar vamos a definir la metodología que utilizamos en nuestro laboratorio para construir sistemas de diálogos. Y la primera se llama Linguistically Oriented Resources and Insights as Expressive Networks, o sea, LORIEN, que es una metodología que tiene como objetivo lo de organizar datos y conocimiento lingüístico en forma de grafo para conectar diferentes recursos y extraer información útil necesaria para entender profundamente las dinámicas dialógicas entre humanos. Y bueno, los varios modelos lingüísticos de LORIEN
luego se convierten en modelos computacionales utilizando un procesamiento metodológico llamado Artificial Neural and Graphical Models for Argumentation-Based Argumentation, o sea, ANGMAR, que son enfoques neurales utilizados por tareas de Natural Language Processing como Automatic Speech Recognition, Intent and Entity Recognition, Speech Analysis, Speech Synthesis. Bueno, ahora vamos a hablar del tema principal de mi tesis, que es Argumentation-Based Dialogue. En la literatura se encuentran principalmente dos modelos de argumentación. El primer modelo son sistemas por Argumentation-Based Inference y son sistemas monológicos que pueden llegar a una conclusión a través de procesos inferenciales basados sobre principios puramente lógicos. El segundo modelo son los sistemas por Argumentation-Based Dialogue, que son sistemas dialógicos y no monológicos, y por eso tienen en cuenta todos los problemas que pueden pasar, que pueden surgir en una conversación entre humanos, como por ejemplo la natura dinámica de las informaciones y sus distribuciones entre los varios participantes al diálogo. Y como afirma Praken en el 2018, todavía por Argumentation-Based Dialogue no hay una fuerte... no hay un fuerte background teórico, a diferencia de Argumentation-Based Inference. Bueno, en este contexto, en este campo de investigación, lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio es construir un sistema de recomendación de películas que se llama JSON, que es un meta-human, y como todos los sistemas de recomendación pueden asistir al usuario en el proceso de decisión y persuadir al usuario para que acepte su propuesta. Y además, JSON puede también seleccionar la acción más relevante en el contexto dialógico y utilizar estrategias argumentativas para convencer su interlocutor, el usuario. Y bueno, para construir la base de conocimiento de nuestro sistema de diálogo, hemos utilizado el Graph Database. El Graph Database es básicamente un conjunto de nodos y relaciones entre estos nodos y son súper utilizados hoy en día también en la construcción de redes sociales. Aquí hay un ejemplo de cómo utiliza Twitter el Graph Database. Y, por ejemplo, vemos cómo cada nodo está asociado al usuario que está conectado entre ellos a través de una relación de tipo follows. Así que tenemos claro los usuarios que son amigos y lo que se puede recomendar para que sean amigos. Y bueno, en nuestro Graph Database, en la mente de JSON, lo que hemos puesto son dos tipologías de informaciones lingüísticas, las informaciones conversacionales y las informaciones de conocimiento de dominio. La primera la hemos tomado por un corpus de conversación entre humanos, de recomendación de películas, y como podemos observar, tenemos dos tipologías de hablante, recommender, que tiene como objetivo lo de explorar las preferencias de su interlocutor y proponer una película. Y luego tenemos el seeker, que es lo que quiere ver la película. Las informaciones del conocimiento del dominio, por lo contrario, lo hemos tomado por los linked open data, que son databases que se pueden encontrar libremente en Internet y como por ejemplo Wikidata, Internet Movie Database y MovieLens, donde tenemos muchísimos usuarios que evalúan la película que acaban de ver. Así que tenemos también algunas informaciones sobre las películas que ya gustan más a la población, por ejemplo. Y claro, hemos elegido estas dos tipologías de información lingüística y la hemos conectado entre ellos siguiendo uno de los principales conceptos lingüísticos por lo que concierne el diálogo entre humanos, o sea, el common ground. El common ground, de hecho, es un conjunto de información que se van compartiendo entre los participantes al diálogo. Así que es posible hacer inferencias, proponer cosas y no preguntar por cosa obvia, ya que están compartidas y guardadas en el common ground de los interlocutores. Y en la literatura se encuentran 4 tipologías de common ground, pero por el objetivo de mi tesis lo que vamos a tratar es el personal common ground y el communal common ground.
El Personal Common Ground es el conjunto de informaciones que se comparte con una persona específica en particular en un momento determinado del diálogo. Y el Communal Common Ground, por lo contrario, es un conjunto de información compartida por una comunidad de hablantes que, claro, pueden compartir conocimientos generales, como por ejemplo el background social, la educación, el lenguaje, y etcétera. Y eso es un ejemplo de cómo está estructurado el Knowledge Graph de JSON. Como podemos observar, tenemos nodos azules y morados que representan el Communal Common Ground, o sea, el conocimiento de dominio. Y luego tenemos los nodos rosados que representan el Personal Common Ground, o sea, son todas las conversaciones presentes en el corpus de conversación entre humanos que las hemos importadas en el database en forma de grafo, en esa manera. O sea, cada enunciado es un nodo que está conectado, relacionado al enunciado siguiente a través de una relación de tipo followed by. Así que tenemos clara toda la historia del diálogo y podemos analizar también la dinámica del diálogo en el contexto en lo que ocurre, o sea, en el conocimiento de dominio en lo que ocurre. Y hemos conectado estas dos tipologías de conocimiento lingüístico en esa manera. O sea, cada vez que en un enunciado es mencionado un elemento de dominio, el nodo está conectado al nodo correspondiente en el Communal Common Ground. Aquí, por ejemplo, tenemos, no se lee, pero en el enunciado de la conversación se menciona Casino Royale, y ese nodo está conectado al nodo correspondiente en el Communal Common Ground, y de aquí podemos recuperar todas las informaciones relevantes relativas a ese tipo de película para caracterizar profundamente esa tipología de elemento. Y además podemos también recuperar otra tipología de información, como los actores que han participado, el escritor que ha escrito la película, porque como podemos mirar, el Casino Royale está conectado al nodo Ian Fleming, que es el autor, a través de una relación de tipo Roth. Y otra vez podemos también recuperar otras informaciones sobre otra película que ha escrito el mismo autor, como por ejemplo Goldfinger, y recuperar las mismas informaciones como todas las personas que han participado a la producción de la película. Y de hecho se ve como en lo siguiente enunciado se menciona también Goldfinger, y eso es muy importante porque podemos explicar el por qué se elige algunas películas y no otras. Y eso es otro ejemplo de cómo puede funcionar la estructura a grafo. Aquí, por ejemplo, vemos como en muchas conversaciones diferentes se menciona siempre el mismo autor, o sea, Keanu Reeves, y que está conectado con el nodo azul, que es lo del Communal Common Ground, y de aquí podemos recuperar informaciones relevantes, como por ejemplo en las películas más famosas en la que ha actuado y por qué es tan famosa, porque tenemos también todas las informaciones sobre los premios que ha ganado la película. Y bueno, esta estructura de la base de conocimiento es fundamental para que JSON sea capaz de argumentar su elección a través del utilizo de argumentos válidos. Pero, ¿qué se entiende cuando hablamos de argumentación? En la literatura, la argumentación es un proceso social, verbal y racional, donde hay un hablante que quiere convencer a su interlocutor de su propio punto de vista utilizando un conjunto de proposiciones que pueden justificar o rechazar el punto de vista inicial. Claro, la argumentación ha sido estudiada en muchos campos de investigación, como por ejemplo la filosofía, la lógica, pero en un contexto dialógico como esto, es claro que tenemos que tener en cuenta los objetivos de ambos los hablantes y su intencionalidad al producir algunos actos dialógicos. Y por eso en el 1984, Vanimer y Grutendorf empezaron a estudiar el proceso argumentativo desde el punto de vista más pragmático y lingüístico, y definiendo la argumentación como un conjunto de actos complejos que poseen una fuerza comunicativa, o sea, una fuerza elocutiva, que es la de convencer su propio interlocutor.
Y claro, entonces esta estrategia argumentativa no se puede basar simplemente sobre los datos, sino sirve que sean modeladas y evaluadas desde el punto de vista puramente lingüístico. Y para definir un modelo lingüístico tan complejo, por un proceso tan complejo como lo de la argumentación, he empezado con el distinguir el acto dialógico simple con el acto argumentativo. El acto dialógico simple, o sea, el Core Speech Act, suelen coordinar el nivel local de la conversación. El acto argumentativo, por lo contrario, coordina el objetivo más alto del discurso y se puede referir a diferentes unidades de discursos. Y una vez definida la diferencia entre el simple acto dialógico y el acto argumentativo, ha sido fundamental también definir la función que puede haber estos actos dialógicos. Y eso es un modelo que siempre he encontrado en la literatura, donde es un modelo que explica la estructura del argumento, donde tenemos, por ejemplo, los datos que juntos pueden aumentar la credibilidad del punto de vista de la afirmación o del claim, y luego tenemos otro dato que van a soportar o a contrastar el punto de vista. Así que los autores definen tres funciones del acto, o sea, de soporte, en contraste y unión con otros datos. Y finalmente, ha sido fundamental también definir el objetivo que un acto dialógico puede desarrollar en el proceso argumentativo. Y como está definido en esta clasificación propuesta por Canary y sus colegas, ellos dividen los actos argumentativos según la fase del diálogo. Por ejemplo, tenemos el starting point, que en un contexto de recomendación es fundamental porque puede definir la fase llamada de exploración de las preferencias de los usuarios, y luego la fase developing point, que puede ser asociada a la fase de exploitation, o sea, de persuasión del usuario, del interlocutor, para llegar al objetivo comunicativo. Y bueno, para representar un proceso tan complejo, donde tenemos que tener en cuenta el nivel más alto del discurso, que está formado por un conjunto de actos comunicativos con una fuerza elocutiva precisa, se puede obtener, de hecho, utilizando una estructura a grafo como la que hemos visto antes. Esto es un ejemplo. De hecho, la idea básica es la de representar los varios actos dialógicos como un conjunto de nodos y la relación entre los actos dialógicos simples como acto argumentativo, ya que tiene que tener en cuenta el nivel más alto del discurso. Y eso es un ejemplo de representación de una conversación tomada del corpus de recomendación y de películas, con la clásica estructura grafo, donde tenemos cada nodo rosado como enunciado, conectado al enunciado siguiente a través de la relación de tipo followed by, pero con un nivel más alto de anotación del proceso argumentativo basado sobre las tres clasificaciones enseñadas antes. Y cada enunciado, de hecho, está conectado al acto dialógico simple, y el acto argumentativo está representado como relación entre ellos. Así que podemos tener claro la tipología de acto, su función, o sea, a soporte o en contraste, y su intencionalidad, o sea, su fuerza comunicativa. Y otra cosa que hemos observado del análisis del corpus es que no solamente la tipología de acto dialógico puede ser fundamental en el proceso argumentativo, sino también el dato o elemento que va a construir el argumento. En este dominio, por ejemplo, puede ser el género, el actor, la trama, el director, y etc. Y por eso hemos definidos dos tipologías de datos que pueden construir el argumento. El primer es llamado self-evident datum, que es un dato con muchos datos a soporte y que hemos observado constituye principalmente el acto dialógico del claim o de la afirmación. Y luego los explanatory datum, que son datos que van a soporte de otro dato y que suelen constituir los argumentos que van a soporte o en contraste del claim.
Y en este dominio, de hecho, el primer lo hemos llamado item porque suele ser el título de la película, o sea, el objetivo del acto comunicativo, y la segunda tipología la hemos definido como feature, porque son características del item, como por ejemplo el actor así diciendo, y son fundamentales para argumentar la elección del hablante. Y bueno, los items y las features relevantes van a crear, de hecho, un subgraph más pequeño extraído del database completo para que JSON pueda empezar la fase decisional, que atraviese el uso de la red bayesiana, o sea, un modelo probabilístico que cada vez que recibe una nueva evidencia se actualiza y elige la acción siguiente. Y en resumen, JSON es un metahuman que de hecho puede utilizar informaciones conversacionales y de dominio juntos para seleccionar la acción más relevante, extraer un subgraph y empezar el proceso de decisión, proponer algo y utilizar estrategias comunicativas. Claro, tenemos mucho trabajo todavía porque tenemos que mejorar el background teórico y, claro, también la análisis del corpus y definir el tagset de la notación de la argumentación, pero bueno, una vez que el modelo lingüístico esté listo, se puede evaluar a través de la construcción, la implementación del sistema de diálogo. Y muchas gracias por la atención.